Hola, paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con otro estudio de Levítico, específicamente en Levítico 5, y es uno de los capítulos más hermosos de las Escrituras, más impresionantes porque apuntan a algo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, el perdonarnos pecados, pero recuerden que no podemos ver Levítico de forma generalista. La cruz no solo se traduce en perdonar pecados, y aunque tenemos la tendencia a pensar solo en nosotros mismos y creemos que lo único que ganó Cristo fue perdonar pecados en la cruz, cuando leemos Levítico 1 al 5 nos damos cuenta que en este eje del libro, en el holocausto, en la ofrenda cereal, en la ofrenda de paz y la ofrenda de perdón de pecados en el capítulo 4 y 5, Cristo hace mucho más que solo perdonarnos pecados en la cruz, y desde que Él está en la cena del Señor hasta que Él muere y claro, resucita, gana por nosotros muchas más cosas que solo perdonarnos pecados. Nos acerca al Padre, nos da su paz, nos da paz de Él y paz en Él, nos perdona los pecados, claro, y gracias a Él nos bautiza con su Espíritu y ahora ha metido su ley en nuestros corazones y mentes para obedecerlo, para obras al Señor. Y eso es Antiguo y Nuevo Testamento. No estamos hablando de Jeremías 31, Ezequiel 36, pero también estamos hablando de las cartas de Pablo. Entonces, Levítico 5 es un capítulo muy hermoso porque cierra el bloque de los primeros 5 capítulos del libro, que es el eje sobre el cual gira todo Levítico. Levítico es un libro, así como las escrituras, de exposición secuencial o progresiva. Así que lo que nos está enseñando Dios a través de Moisés es que tenemos que dominar los primeros 5 capítulos para entender cómo después se aplican en el resto del libro. Piensen en matemáticas, cómo aplicamos, por ejemplo, de menos a más, pues, los despejes, o cómo aplicamos de menos a más las sumatorias, para que cuando hacemos cada vez cuentas más grandes, ya no tenemos que volver a explicar cómo se suma o cómo se hace un despeje sencillo, sino que tenemos ya la base, ¿no? Sobre la cual analizar. Entonces, también piensen en una fórmula, ¿no? Los componentes de una fórmula para dar un resultado, pues vean cómo en Levítico, por ejemplo, 16 o en Levítico 11 al 15, que es otro bloque, se ve que la aplicación se nos da ya en el libro, ¿no? Ya no se nos explica de forma explícita cada uno de los sacrificios que se van aplicando, sino sistemática. Y por eso es muy importante entender los primeros 5 capítulos de Levítico. Entonces, son 5 sacrificios distintos y cada uno con un objetivo distinto para con el Señor. Hoy vemos el segundo sacrificio que compete al pecado. Ahora, en esta agrupación de versículos en el capítulo 5 hay una variación en cómo se entiende en la traducción a nuestros idiomas versus las traducciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, en la masorética o en las formas en las que se entendía el pasaje conforme ha transcurrido el tiempo. Hoy entendemos que hay dos secciones en el capítulo 5, pero en la masorética, por ejemplo, no se entendía como 2 secciones, se entendía solo como una sola sección. Esto es muy importante porque el capítulo en realidad está abordando pecado. Ahora, el capítulo 4 ya nos hablaba de pecado. Vean cómo salíamos del capítulo 4 diciendo: "El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido y le será perdonado". Pero recuerden que en el capítulo 4 la división se hace conforme a las características de la persona en cuanto a su capacidad adquisitiva o su capacidad de tiempo de meditar las escrituras, de obtener un animal para sacrificio. Y Dios daba 3 opciones y consideraba desde los sacerdotes, las personas que tenían un cargo o función, los líderes y las personas del pueblo, pues, común, ¿no? Ahora, en cuanto a el capítulo 5, este ya no se divide por estratos socioeconómicos o por oportunidades, sino que se divide por tipos de pecado. Y este es un giro importante, porque lo que quiere decir es que Dios no solo se fija en las cosas que nosotros vemos en las personas o en el mundo, ¿no? Nosotros giramos en torno a las apariencias o en torno a nuestro corazón perverso, pero el Señor no, el Señor pesa los corazones y el Señor ve el corazón en realidad. Así que el capítulo 5 es como un insight o un detalle que hace Dios hacia cada tipo de pecado y cómo Dios nos da oportunidades y es tan específico para que nadie se escape. Recuerden siempre Romanos 2, lo ocupo mucho en este estudio porque es un gran eje para nosotros. De Romanos 1 a 8 es un gran eje, porque no hay excusa. Nosotros veíamos que salía el sol, las estrellas, la luna, veíamos cómo funciona la hormiga, el ciclo del agua,
cómo funciona la anatomía corporal, la fisiología, y yo lo veo cada día, y aún así pecábamos contra nuestro Señor, ¿no? Y alterábamos la santidad de nuestro Señor, no administramos bien la creación, le creímos primero a una serpiente, caímos en orgullo, tomamos parte del fruto del Señor y merecíamos una condenación eterna y un suplicio y un crujir de dientes en el infierno. Pero Cristo en su gracia murió por nosotros y Él nos lavó con su sangre, nos bautizó con su espíritu para la gloria del Padre. Entonces, eh, en ese sentido, nadie de nosotros se puede escapar de ningún pecado, ninguno, hasta el más chiquito o hasta el más imperceptible, todos somos culpables de todos los pecados. Y lo que dice el Sermón del Monte es eso, el Sermón del Monte es como el eje de todas las escrituras para nosotros como cristianos, porque Mateo 5 y Lucas 6 nos dejan ver que estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu vive en nosotros, no vive en el ambiente, no vive en el entorno, eso es brujería, ¿no? Sino que Él vive en nosotros realmente y eso es una realidad. Quizás algunos teólogos puritanos como Owen o Edwards nos hablan un poco más hace siglos de una relación más cercana a lo que debería explicarse y entenderse hoy como la que tenemos con el Espíritu Santo. Ellos hablaban inclusive en un tratado de neumatología de Owen, que es muy reconocido, de cómo orar, ¿no? De forma trinitaria y de cómo tomar en cuenta a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? No solo decir que el Espíritu Santo está en las Escrituras, porque sí, es el inspirador de las Escrituras y el editor, pero también vive en nosotros, en cada persona que ha sido lavada por Cristo y preelegida por el Padre. Y esa es una realidad, la relación que tenemos con el Espíritu, en la oración, en la convicción de pecado que nos da, en el fruto del Espíritu, es algo que ha ganado Cristo por nosotros, pero primero tuvo que perdonar los pecados. Entonces, todo esto va encaminado a que en Levítico 4 y Levítico 5 se mencionan ya sacrificio por perdón de pecados. Sin embargo, eran sombras en Levítico de lo que sería la luz en la cruz. Pero Dios es tan explícito y tan detallado que nos da tipos de personas que pueden dar sacrificio en Levítico 4 por pecado. Usualmente, como veíamos, eran pecados de ignorancia y ahí vimos que la ignorancia no es exención de culpa, pero en Levítico 5 vemos que hay muchas formas de pecar y nadie de nosotros se puede excusar detrás de inocencia, ¿no? Por eso es que hoy vamos a ver la palabra culpa, porque la palabra culpa nos habla de que todos éramos hallados con fallo en contra del Señor, todos éramos culpables. Por eso es que ustedes ven en las Escrituras, no hay ni uno justo, no hay ni uno solo. Cuando Abraham le dice a Dios, ¿no? Si hubiera solo un justo, por ejemplo, ya no destruiría Sodoma, y claro, está pensando en Lot, pero no hay ni un solo justo, ni uno. Y no es el sentido arminiano, ¿no? De decir, es que tenemos que esforzarnos, porque eso sonaría más a estoicismo, ¿no? Simplemente ninguno de nosotros podía porque estábamos muertos en pecado, entonces era imposible para nosotros, estábamos ciegos y sordos, no queríamos obedecer al Señor, todo lo contrario, íbamos en contra de él prevaricando. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Levítico 5 nos habla de prevaricación, de hacer pecado ya directamente contra el Señor, y aquí ya abandonamos un poco el concepto de ignorancia del capítulo 4, sino que aquí hay un poco más de culpa en Levítico 5. Ya no es ignorancia de las escrituras en la revelación especial y tampoco es ignorancia, por ejemplo, de aplicación directa en alguna situación específica o la famosa frase del fin justifica los medios, aunque tuviéramos una idea de ayudar a alguien o ayudarnos en el sentido de no hacer algo malo en lo externo, pero que falláramos y dijéramos, bueno, humanamente su acto fue adecuado, aunque lo hiciera de medios un poco cuestionables. Levítico 5 ni siquiera es eso, ¿no? Y ya dijimos que las situaciones de el fin justifica los medios es pecado contra el Señor. Eso es una forma de que nos queremos engañar humanamente, pero Romanos dice que no hay autoengaño. Todos sabíamos que pecábamos contra el Señor y aún como cristianos cuando le fallamos, el Espíritu nos ha dado convicción de pecado, por supuesto, para decir, yo sé que le fallé al Señor y ahora más porque ya conozco la revelación especial. Bueno, Levítico 5 es un capítulo para los cristianos maduros, porque Levítico 5 habla de personas que ya han leído de las Escrituras, que ya han tenido cierto recorrido en el Señor, que ya han madurado con fe y obras, como dice Santiago, que ya no están pensando en la leche espiritual, hablando en el sentido de Pablo, ¿no? De la leche de inmadurez, sino que ya están hablando de alimento sólido, que ya se están discutiendo temas doctrinales, que ya están hablando de qué fue primero, ¿no?
regeneración o justificación, ¿qué podemos hablar de la vivificación? ¿Qué es la santificación progresiva y qué es la santificación posicional? Etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de personas que ya dan su postura sobre escatología, que dan pláticas o que enseñan en sus congregaciones, que qué es el premilenialismo, qué es el amilenialismo, qué es el posmilenialismo, por qué somos amilenialistas, yo soy amilenialista, o por qué soy infra o supralapsario, lo que ustedes sean, y cómo las dos posturas defienden, pues básicamente el honor y el juicio de Dios, y pueden respetarlo sin que estén peleados supra e infralapsarianismo. Eh, en fin, estamos hablando de personas que ya no están hablando de salvación, de nacimiento de nuevo, de regeneración, de apenas estar leyendo los evangelios y estar leyendo Génesis o algún libro profético, por ejemplo, Isaías, y no es que Isaías sea sencillo, Isaías es muy difícil, los proféticos son muy difíciles, todos los profetas, los 12 y los 4, eh, son muy difíciles, ¿verdad? Pero digo, Isaías lo menciono como parte de los libros iniciales porque, pues por cajón, ¿no? Quizás por popularidad o porque precisamente es uno de los libros más vinculados de Nuevo Testamento hacia Antiguo Testamento en las cartas y en los evangelios. Es de los libros que más se toca primero al inicio del cristianismo, Isaías, por supuesto los evangelios, Romanos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de personas que ya no están en Romanos o estudiando quizás Lucas o Isaías, sino que personas que ya van en su tercera o cuarta pasada en Romanos, Lucas o Isaías y que ya están digiriendo por completo toda la teología densa de Romanos, Lucas e Isaías, que ya están hablando justamente, como decimos, ¿no? De toda esta cuestión del pecado, de aceptar pecados y sobre todo aplicándolo, ¿no? Ya no solo teórico, sino en la aplicación en la vida diaria, de aceptar que éramos una porquería, que estábamos totalmente ciegos y sordos, que íbamos en contra del Señor, de pedirle al Señor perdón diario, de arrepentirnos en nuestros pecados, de caminar en la carrera de la fe, como dice Pablo. Ya estamos hablando de personas que ya están pensando en, no sé, darse una pasada por Sofonías o por Ageo, Malaquías, Zacarías, por Esdras, Nehemías, una pasadita por Esther, ¿no? Que muchas veces infravaloramos, ¿no? Esos libros y que nos hablan mucho de la providencia de Dios, del juicio de Dios, de la fidelidad de Dios con sus promesas tanto de bendición como de maldición por obediencia y desobediencia que están en los capítulos de Deuteronomio 28 al 32, ¿no? Pero Deuteronomio, números que nadie se da una pasada y que es un libro que vamos a empezar justo terminando Levítico en este canal. eh, ya estamos hablando de ir más allá, ¿no? No de solo hablar de las bondades de Dios con nuestra salvación, sino de ya empezar a hablar de la obediencia hacia el Señor por amor, que dio la vida por nosotros en la cruz para el perdón de pecados, guiados por el Espíritu Santo y de la carrera de la fe, ¿no? Entonces, bueno, Levítico 5 nos habla de este tipo de personas, porque son personas que ya conocen las Escrituras, que ya las están aplicando y que aún así pecamos. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 7. Amamos la ley, pero nos cuesta obedecerla y todavía tropezamos diario. ¿Por qué? ¿Es porque nos falta intelecto? ¿Es porque nos faltan fuerzas? ¿Es porque nos falta sabiduría? ¿Es porque no estamos haciéndolo con la convicción adecuada? No, es porque somos malos. Es porque somos malos, somos pecadores. Ya fuimos nacidos de nuevo en el Espíritu, ya no somos esclavos del pecado, somos ahora hijos de Dios, esclavos de Cristo, claro, y nuestro amo es un amo bueno y fiel, lleno de misericordia y de verdad y de justicia y de rectitud, tardo para la ira, pero aún así todavía tenemos estragos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso explica por qué leemos diario las Escrituras, nos deleitamos en la ley de Dios, en su justicia, queremos que el Señor se dé gloria, aun si eso implicara que nos mandara al infierno, queremos que el Señor se dé gloria porque matamos a Cristo. Y ya nos adjudicamos en primera persona que maté a Cristo, ¿no? Ya no hablamos de, los judíos del siglo I, los fariseos, Pilato, Herodes, Caifás, ¿no? O los romanos del primer siglo mataron a Cristo. No, madurez cristiana también implica decir, yo maté a Cristo con mi pecado. Cada vez que yo he mentido, cada vez que yo he odiado a alguien, cada vez que yo he adulterado con la mirada
o fornicado con la mirada, o cada vez que yo he usado mi lengua para lastimar a otra persona, y cada quien con sus pecados, pero el Sermón del Monte nos dice que todos somos culpables de todo en realidad. Todos matamos a Cristo con nuestro pecado, ¿no? Algunos hemos tenido pecados más visibles que otros en ciertas partes de nuestras vidas, pero es un error decir que solo, por ejemplo, el asesino es asesino, ¿no? Porque Cristo dice que nosotros, aunque no hayamos matado, por ejemplo, a otro ser humano, sí hemos odiado, sí hemos tenido rencor contra alguien, aunque sea un segundo de nuestras vidas, ¿no? Nosotros como cristianos que ya nacimos de nuevo, que ya tenemos al Espíritu Santo, que vive en nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, que nos soporta, que nos aguanta, que nos enseña y nos disciplina diario con sus propias escrituras para la gloria del Señor, gracias a la sangre de Cristo, todavía pecamos. Y el Sermón del Monte nos recuerda que sí, hemos nacido de nuevo en el Señor, somos bienaventurados porque nosotros éramos pobres de espíritu, pero hemos sido saciados con el Espíritu Santo. Recuerden Gálatas 5, el Espíritu nos ha dado fruto, el Señor siempre obtiene fruto de donde siembra, pero pecamos, pecamos. ¿Y cómo explicamos que ya conocemos las Escrituras, que ya las hemos trabajado y a veces repetimos el mismo pecado o a veces cometemos algún otro pecado y decimos, bueno, está bien, ya no son como los pecados que cometí antes, a lo mejor, ¿no? Pero aún así, un segundo de odiar a alguien, un segundo de pensar una palabra altisonante o de pensar una palabra, aunque no sea altisonante, ¿no? Pero Jesús mismo lo dice en las Escrituras. Decirle básicamente tonto a otra persona es como matarlo. Entonces, podemos decir una palabra que sea muy bonita, pero que ofenda a otra persona, o pensarla. Y ese segundo de pensarla implica haber matado a la otra persona, porque estamos en el era del espíritu. Nos gusta mucho hablar de la salvación, ¿cierto? De que ya no es necesario hacer estos sacrificios en lo externo con animales. Ok, estamos en la era del Espíritu Santo, por supuesto. Ya no es necesario hacer estos sacrificios con animales en Levítico 5 porque Cristo fue el medio que ya cumplió de forma perfecta estos sacrificios, pero todavía nos enseña en el Espíritu a obedecer al Señor y a valorar la sangre de Cristo en cada uno de los capítulos y de los mandatos de la ley del Señor, no solo en los 10, en todos. Entonces, ya estamos en el área del espíritu, ¿cierto? Entonces, todos matamos a nuestro prójimo cuando pensamos un solo segundo, hoy, en el año 2026, que una persona me cayó mal porque me contestó mal. Todos fornicamos cuando vemos a una persona y la desvestimos con la mirada. O todos, pues, robamos de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, el simple hecho de obtener el mérito de alguien más o de omitir una verdad, ¿no? Decimos a veces la verdad a medias. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Descargar libros piratas, descargar canciones piratas, no pagar bien los derechos de autor a alguien, no devolver el cambio, inclusive, ¿no? En las tiendas, ¿no? Cuando nos dan cambio de más y no lo devolvemos, eh, o cuando pueden ser muchas, muchas, muchas cosas que usualmente nadie se da cuenta y que para el humano común no se toman como pecado, pero para el cristiano sí. Bueno, ¿cómo explican que ya fuimos salvos por la gracia? Claro, pero seguimos haciendo esos pecados. No todos y no diario, pero sí pecamos diario todavía. Tenemos todavía estragos de nuestra naturaleza caída. Entonces, Levítico 5 es un capítulo especial para nosotros como cristianos porque nos dice, ya dominas Esdras o Nehemías, Ageo, Malaquías, Sofonías, ya dominas Ezequiel, ya dominas Joel, ya dominas Romanos, o vamos a hablar de los demás, ¿no? Ya dominas Primera de Pedro, ya dominas Judas, Santiago, Apocalipsis, Génesis, Daniel, ¿no? Hay tantos estudios sobre Daniel que es muy difícil de entender si no se lee primero Ezequiel, ¿no? Pero entonces, ¿por qué mientes todavía? ¿O por qué piensas cosas malas a veces contra el prójimo? ¿O por qué a veces desvistes a otras personas con la mirada? ¿O porque a veces codicias las cosas de los demás, ¿no? O la esposa de los demás, o el carro de los demás, o el celular de los demás, o la ropa de los demás, o la vida de los demás. ¿Por qué codiciamos todavía como cristianos? ¿Por qué decimos a veces la verdad a medias, no? Porque somos malos, porque ninguno de nosotros era santo, solo el Señor es santo. No hay un solo justo, solo el Señor.
Cristo nunca pecó, recuerden la primera de Pedro. El Señor nunca pecó, Él siempre contestó bien por mal. Él es 70 veces 7 perdonar, ¿no? La regresión de lo que pasó con Abimelech, y Cristo dice 70 veces 7 vas a perdonar, o algunas de las traducciones, o dependiendo del evangelio, es todas esas veces en un día, ¿no? Hasta 7 veces 7 en un día, ¿no? Que es una expresión de decir, tienes que perdonar como una constante, ¿no? Como una forma de vida y no como contar las veces que tienes que perdonar como si fuera aislado, ¿no? De, ay, pues perdoné 5 veces en mi vida cosas que me hicieron, ¿no? Sino que el Señor está diciendo, perdonar tiene que volverse tu nuevo estilo de vida. Lo tenemos en el Padre Nuestro, tenemos el fruto del Espíritu, ¿no? Que implica parte de mansedumbre, eh, tenemos convicción de pecado, tenemos fe. Entonces, por ejemplo, estamos llamados a perdonar todo momento, en todo lugar, diario, pero seguimos pecando. Y no es posible, la verdad, de forma intelectual, ni por nuestra propia carne, sostener la tentación. Por eso el Señor no es empirista, ¿no? Entonces, vamos a ver ya el capítulo con toda esta introducción para adentrarnos en tipos específicos de pecado y de entender por qué para el cristiano es muy importante este capítulo que usualmente se borra si ustedes pensaron en algún momento de sus vidas que como Cristo ya ganó en la cruz, y claro, sí ya ganó en la cruz, y ya no es necesario este tipo de sacrificios en lo externo, que ya no son necesarios en lo externo, pueden votarse y dejar de leer Levítico y dejar de vigilarlo, ¿no? Eso es lo importante, porque no solo es leerlo, es aplicarlo en nuestras vidas para la gloria del Señor en la era del Espíritu Santo. Dice Pablo, recordemos de dónde venimos, ¿no? Para que no se nos olvide que éramos pecadores, igual que los hijos del pecado, nosotros éramos igual. Y si ahora somos algo, somos esclavos de Cristo y es solo gracias a la ganancia del Señor en la cruz, no a nuestros méritos. Entonces Levítico 5 nos importa porque nosotros leemos las escrituras y aún así todavía pecamos. ¿Qué vamos a hacer? Correrle a pedir perdón al Señor, poner los ojos en Cristo, valorar cada vez más a Cristo. Eso significa que yo mengüe más para que Cristo sea más en mí, porque yo sé que por mis propias fuerzas yo no podría y cada vez tengo mayor convicción del pecado gracias al Espíritu Santo para leer sus escrituras y al intentar obedecer, darme cuenta que fallo en todo, pero que el Señor no falló en nada y que Él fue santo y que Él murió por mí, ¿no? La doble imputación, ahora sí hablando de términos de teología, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice el capítulo 5 de Levítico? Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Entonces, vean qué específico es Dios para que nadie diga, ah, pero Dios aquí no mencionó este tipo especial de pecado, o sea que yo lo puedo cometer. Recuerden que el hijo del pecado siempre va a estar pensando en hasta dónde puedo pecar yo para que todavía Dios me perdone y obtenga la bendición de la salvación. Pero esos son los hijos del pecado, esos ellos solo están pensando en la carne, hasta dónde pueden pecar, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios ya estamos pensando en Cristo, queremos adorar al Señor como Él nos dijo, en espíritu y en verdad, o sea, guiados por el Espíritu Santo y por la verdad que es Jesús, el verbo, las escrituras. Aquí tenemos. Entonces, ¿cómo nos dice Dios que tenemos que adorar? Por ejemplo, en el capítulo y en todo Levítico, ser santos como Dios es santo. Entonces, en fin, dice, si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Vamos a ver qué es la palabra culpa en el estudio. Miren, en las escrituras la palabra culpa aparece varias veces, 95 veces en el Antiguo Testamento. Nuevamente, en Levítico es de donde aparece más, vean, 40 veces en Levítico. Por eso es muy importante el estudio de Levítico, ¿no? De la ley, para tener la base de que nos rescató Cristo, ¿no? Porque nosotros éramos pecadores. La ley nos permite ver dentro de esos usos, pues sí, que éramos pecadores y que todavía lo somos, y que el Señor nos ha rescatado de nuestro antiguo amo, el pecado, y que ahora Él es nuestro amo, Cristo, y que pues no hay otra conclusión. Nosotros éramos culpables y él era inocente, pero él murió y nosotros vivimos gracias al Señor. Doble imputación. Pero vean cómo Levítico tiene 40 veces la palabra culpa. Ahora, cuando se estudia la palabra culpa, vean cómo se refiere a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, culpa, culpa, sangre, pecar, pecar está hasta acá, la cuarta frecuencia en mencionarse, pecado, pecar, pecamos, llevar la culpa, cargar la culpa, eh, y bueno, impiedad, por ejemplo. Entonces, vean aquí como el mayor ejemplo por frecuencia de culpa, cómo se relaciona esta palabra con
culpa, pero también ofrendas por la culpa, ¿no? Es decir, Dios nunca nos dejó como desprovistos de decir, bueno, pues solo eres culpable y tienes que ser masoquista, sino que más bien Él nos dio siempre la oportunidad de arrepentirnos y decir, sí eres culpable, pero hay salvación en mí, es lo que dice el Señor, ¿no? Desde Génesis 1. Entonces, eh, el Señor siempre es bueno, tardo para la ira, misericordioso. Él no nos juzga y nos dice simplemente con un dedo, mira, eres culpable y se burla de nosotros. No, 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 ese no es el corazón del Señor. El corazón del Señor verdadero, el del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es, sí, sí nos juzga, nos dice, tú eres culpable, pero hay salvación en mi Hijo si te arrepientes y crees en Él. Y ahora, gracias al Señor que nos preeligió y que nos dio Él mismo la capacidad de, pues, tener ojos abiertos y oídos abiertos, porque es el año favorable del Señor y nos bautizó con su propio espíritu, a lavarnos con su sangre y al preelegirnos desde antes de los tiempos para que no hubiera mérito, sabemos que nosotros éramos 100% culpables y que el Señor es inocente, pero aún así Él nos ha perdonado por amor. ¿Por qué habría del Señor de perdonar a personas como nosotros, a seres que éramos totalmente fallidos y culpables contra Él y que siempre pecábamos contra Él? Por amor. Eso significa la gracia del Señor. Entonces, vean cómo el Señor siempre, por ejemplo, vinculaba estas palabras, no culpa, pero también había ofrenda por la culpa. Sin embargo, quiero que vean que, por ejemplo, la palabra se asocia con daño. Cuando nosotros pecamos, generamos un daño, lastimamos al Señor. Recuerden los dos mandamientos más importantes sobre los cuales gira o sobre los cuales cuelga, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, de los cuales depende. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Cuando yo peco, ofendo al Señor y le duele, y ofendo al prójimo y le genero consecuencias. Entonces, el pecado, al igual que el amor, son cosas que no se quedan en nosotros nada más, ¿no? Sino que generan una consecuencia, tanto en el Señor, nosotros lo lastimamos cuando pecamos como con el prójimo. Ahora, claro, el Señor nos dice en las Escrituras, en los proféticos, ¿no? Nos da a entender y nos dice: "¿Tú crees que me, generas algún daño pecando contra mí o que me generas algún daño desobedeciéndome?". Y él dice: "No, no me generas ningún daño". Y esa es una situación importante, ¿no? Nosotros, mm, no alteramos el curso de la gloria y majestad del Señor. Esos están desde los siglos de los siglos y siempre van a existir. Pero al Señor sí le duele que nosotros pequemos contra Él. Entonces, una cosa es que el Señor no se afecte por nuestra culpa, por nuestro pecado. Otra muy distinta es que el Señor sí tiene sentimientos. Recuerden que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así como nosotros nos lastima que una persona peque contra nosotros, al Señor le lastima y de una forma mucho más considerable porque Él es santo y nosotros somos pecados. Y intentamos justificar y hasta cierto punto, usualmente, limitamos nuestro dolor, ¿no? Excepto a las personas que son muy exageradas y que pues son muy ególatras, que todo les duele y que piensan que son santos en su propio orgullo o que es vanidad de vanidades, ¿no? Y que les duele, pues básicamente solo verlos o hablarles o no saludarlos, por ejemplo. Todos los demás usualmente toleran un poco las cosas porque sabemos que hemos hecho esas cosas antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos una palabra que hiere o ofende a otra persona, o nos la dicen, usualmente sabemos que tanto la hemos dicho como la otra persona sabe que la ha dicho y intentamos tolerar eso, ¿no? Pero el Señor es santo, el Señor es santo, es el trisanto, santo, santo, lleno de toda bendición, honra, omnipotencia o potencia, acción de gracias, gloria, justicia, verdad. Cuando nosotros pecamos contra Él, por supuesto que le duele. Por supuesto que herimos sus sentimientos. Él nos creó, nos formó como una vasija de barro y nosotros le regresamos crucificándolo. Por supuesto que le duele. Entonces, los pecados implican daño, culpa, que quiere decir nadie es inocente, nadie es justo, no hay ni uno santo, solo el Señor. Recuérdenlo siempre. Pero el Señor también lo vincula con ofrenda de expiación o restitución. Entonces, vean aquí, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo en Génesis 26:10, precisamente hablando, ¿no? Y dice, y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? ¿Por qué alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros? Vean cómo al cometer un pecado, alguien podría traer culpa sobre todo el pueblo, ¿no? Y esa es la situación federal en la que estamos como humanos.
tanto nosotros hubiéramos fallado como Adán y Eva, si hubiéramos sido nosotros Adán y Eva en Génesis, como entendemos que nosotros hemos empezado a pecar desde nuestro día uno de nacidos. Entonces, eh, nadie estamos exentos. Todos nos hemos ganado a pulso el infierno, y el Señor ha sido tan bueno que nos ha perdonado en su gracia. Entonces, sin embargo, hay culpa, hay consecuencias del pecado, y entendemos que el pecado es federal. Nadie se libra, ¿no? Nadie puede tirar la primera piedra como en Juan 8, ¿no? Sino que todos tendríamos que autolapidarnos si fuéramos a analizar el pecado de la humanidad. Así que para el humano hijo del pecado se le hace injusto esto, ¿no? Dice, ay, ¿por qué voy a pagar los pecados de alguien más? Pero se nos olvida cuando nosotros hemos pecado contra los demás, ¿no? Y claro, sin el Señor, sin el Espíritu Santo es imposible tener convicción de pecado. Así que si nosotros hoy sabemos que somos pecadores y que éramos pecadores hasta lo sumo y que estábamos ciegos y sordos y que valoramos a Cristo en su cruz de forma infinita porque Él, si solo Él tuvo gracia y solo en ella hay salvación, es solo gracias a Cristo, no a nosotros. Vean cómo eh, Antiguo Testamento es muy importante y Levítico, ¿no? Quizás por eso a la gente no le guste leer Levítico, ¿no? Porque habla mucho del pecado, de la culpa, y a los falsos cristianos, pues, no les gusta, ¿no? Que le estén recordando que realmente es falso cristiano, ¿no? Que está mintiendo, que está engañando a todos, intentando ser algo que no es. Pero recuerden que el Señor ve el corazón, el Señor pesa el corazón, lo dicen los Salmos, Nuevo Testamento, el Señor pesa los corazones. Pero bueno, también le duele a los hijos del pecado, ¿no? Porque es vanidad de vanidades, es ceguera espiritual, endurecimiento del corazón pasivo del Señor. Así que nadie quiere saber que es culpable, ¿no? La gente quiere pensar que es inocente, pero todos éramos culpables y todos matamos a Cristo. Solo hay un santo y es el Señor, y lo matamos en una cruz por la muerte que nos tocaba. Eso no es justo, pero el Señor sí es justo, ¿no? Eso no es justo. Cuando la gente dice es que hay mucha injusticia en el mundo, pues es nuestra culpa, es nuestra culpa. El Señor es santo, el Señor nos creó, el Señor nos obligó a pecar, el Señor te obligó cada vez que has mentido en tu vida a mentir o a robar, de la forma en que sea. Ya dijimos, hay muchas formas de robar, no solo tomar la cartera de alguien, puede ser hasta robar una idea, ¿no? O el Señor te obligó a codiciar, como para que digas que el Señor es injusto, pero matamos al único santo en la historia y es el Señor mismo. A Cristo lo matamos de una forma horrible. Entonces nadie puede hablar de que el Señor es injusto, más bien todos somos unos injustos y el Señor es el único justo y santo, pero también es lleno de misericordia y de verdad. Y Él ha tenido a bien, como dice Romanos, al habernos preelegido, ¿no? Habernos justificado, habernos santificado y nos glorificará. Eso es la gracia del Señor. ¿Quieren ver qué es gracia? Vamos a ver la palabra culpa en Nuevo Testamento. Vean cómo aparece tantas veces en Antiguo, pero vean cómo aparece en Nuevo. Nuevamente cambia el enfoque en Nuevo Testamento, aparece en Mateo y aparece en Primera de Corintios, ¿no? Y vean cómo se menciona en Mateo, ¿no? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Entonces, Mateo nos habla mucho de nuestra hipocresía. Señalamos mucho con el dedo y Jesús nos enseña mucho en Mateo que somos unos hipócritas, pero el Señor no. Y el Señor nos ha perdonado pecados. Solo el Señor perdona pecados en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Y en Corintios, vean cómo nos dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Aquí habla un poco más como de ignorancia del capítulo 4 de Levítico, pero vean cómo Pablo dice, ¿no? No por eso estoy sin culpa. Todos éramos culpables. Esa es la gracia del Señor, que si nosotros somos salvos en Cristo es solo porque Él nos preeligió para que no hubiera méritos. Y cada día que avanzamos en el Señor nos damos cuenta más de la culpa que tenemos, pero de la honra, gloria y honor que tiene el Señor de ser santo. Vean cómo entonces en Levítico 5 nos dice el capítulo, alguien llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo. Entonces, si yo veía o conocía algo que pasaba, tenía que decir la verdad. No podía usar balanzas adulteradas. Y aquí lo vamos a asociar con las balanzas adulteradas, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, 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 voy a ser verdadero para con el Señor, voy a testificar la verdad siempre, ¿no? Pero si mi familiar o mi amigo o
si me llegan al precio y yo vi algo y esa persona es especial para mí, voy a disminuir lo que vi. No voy a decir la verdad, completa, ¿no? O en nuestros trabajos, ¿no? O en nuestras relaciones. Entonces, nada justifica el pecado, nada, nada. Eso es lo que nosotros sabemos como cristianos. El Espíritu Santo nos ha enseñado que nada justifica el pecado. Entonces, vean, testificar de forma falsa, por la razón que sea y de la forma que sea, aún así uno testifique verdaderamente 99% y 1% falso, vean cómo es pecado. Dice: "Comete pecado y cargará con la culpa". Entonces, el pecado genera una culpa, y recuerden el versículo del Señor cuando nos dice, ¿no? "Mi carga es ligera", ¿no? "Mi carga es ligera". Entonces, ¿qué preferimos cargar? ¿Nuestra culpa por el pecado o la carga ligera del Señor? Pero la carga ligera del Señor son los mandamientos del Señor. Esa es la carga ligera. Porque, a ver, el Señor dice en el Nuevo Testamento: "Yo quito las cargas para que vayas libre", de la forma, me refiero al libertinaje, ¿no? Porque Él sí nos ha hecho libres, recuerden. Somos libres en el Señor, pero libres para obedecer al Señor, libres para obras de obediencia al Señor por amor. Para eso fuimos hechos libres del pecado, de nuestro antiguo esclavo, para ser esclavos de Cristo. Seguimos siendo esclavos, pero ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo y nuestro amo es bueno y fiel, y lo obedecemos por amor. Pero la cuestión aquí estoy hablando de más bien libertinaje, ¿no? Entonces, el Señor nos quitó cargas del pecado para ser libertinos. De ninguna manera, eso es lo que dice Pablo, no pecaré más para que sobreabunde la gracia. Entonces, así como fue un intercambio de esclavitudes entre el pecado a Cristo, fue un intercambio de cargas. Ya no cargamos con la culpa de nuestro pecado, sino que cargamos con el yugo del Señor, que es mucho más ligero. O también nos dice que tenemos que morir a nuestro pecado, tomar nuestra cruz, o morir a nuestro orgullo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pues la cruz pesa, ¿no? La cruz no es un eh, peso libre, ¿no? La cruz implica un peso físico. Así que pesa morir a nuestro orgullo, pesa no querer tener la razón siempre, pesa a veces que nos humillen, que nos lastimen, pesa que nos eh, griten, que nos vean la cara, pesa que aparentemente a veces el hijo del pecado se salga con la suya, pero cuando uno va más madurando en Cristo, ¿en qué sentido pesa eso ya? Si vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿A quién le importa los estándares por los que seguía la sociedad? ¿A quién le importa más si estábamos bien o mal en lo humano, no? ¿A quién le importa más ganar debates, ser exitosos en la vida humana? ¿A quién le importa más eh, tener las cosas de otra persona? O inclusive ser jóvenes. ¿A quién le importan esas cosas que son vanidad de vanidades? A los hijos del pecado quizás, pero a nosotros como hijos de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo más importante, podemos obedecerlo ahora. Fallamos, sí, pero corremos la carrera para obedecerlo cada vez más de la mano del Espíritu Santo con sus escrituras. Entonces, solo nos importa la gloria del Señor ahora. Eso es lo que nos importa. No nos importa la vanidad de vanidades. Nos importa la santidad del Señor y darle gloria y honra al Señor, incluyendo con nuestras acciones y con nuestra obediencia. Quien ama obedece al Señor. Entonces, cargamos ahora con un yugo que es mucho más ligero. Sí, sí cuesta un poco a veces obedecer al Señor, no porque sus mandatos sean injustos, por supuesto que no, la ley es santa, justa y buena, perfecta. No porque el Señor, sea muy generalista en lo que escribe o porque no tenga tantos detalles la ley, al contrario, cubre todos los detalles, la ley de Dios. Es porque nosotros tenemos estragos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque aceptémoslo, somos malos. Si somos hijos de Dios es porque el Señor es bueno, pero nosotros solos somos malos. Y el Señor nos soporta mucho, el Espíritu Santo diario, nos soporta mucho y Él es bueno para estar ahí con nosotros, ser nuestro tutor, ser nuestro segundo abogado con el Padre. De otra forma distinta que el Hijo, pero Él nos enseña a orar de forma eh, especial, ¿no? El Espíritu nos enseña a orar con palabras indescriptibles, que son las Escrituras, ¿no? Esas son las palabras indescriptibles, las Escrituras. No son balbuceos como creen los antinomianistas, ¿no?
Tampoco es un lenguaje ultra rebuscado como creen los legalistas, sino que las palabras indescriptibles son las escrituras, palabras que nosotros no podíamos ver ni oír porque estábamos ciegos y sordos, y ahora sí, las escrituras. Entonces, ahora cargamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Dice, si alguien toca cualquier cosa, vean en el versículo 2, si alguien toca cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera inmunda, o cadáver de ganado inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que sea contaminado sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Esto nos recuerda, por ejemplo, un ejemplo claro de Sansón, ¿no? En las escrituras. Sansón toca al león muerto, tiene que sacar el panal y les lleva miel a sus papás. Y él lo sabía. Los papás no sabían. Ellos implicarían como las personas que después llegan a saberlo sin darse cuenta, pero eran culpables. Entonces vean cómo ahí la historia de Sansón toma otro contexto, ¿no? Ya no solo es una em, historia curiosa de cómo Sansón mata a un león, sino que se trata de ver cómo en Jueces el pueblo fue fallando cada vez más conforme a lo que Dios dijo en Deuteronomio a Moisés, que le dijo, yo sé que el pueblo me va a fallar, y entonces va a haber estas maldiciones específicas por cada pecado específico subiendo en, en fuerza, ¿no? De castigo o en la importancia de ese castigo. Y en jueces vemos eso. A pesar de que hubo jueces buenos, pues vemos como en jueces la sociedad estaba mal, ¿no? Estaba pecando contra el Señor de forma directa y por prevaricación, o sea, sabiendo lo hacía. Entonces, Sansón, nazareo, dedicado para el Señor, ¿no? Desde el vientre y ya en su adultez, conociendo la ley porque la conocía, toma la miel de un león muerto. ¿Y ustedes creen que no sabía este mandato del Señor en Levítico 5? Claro que sí, por supuesto que sí. Moisés se los enseñó. Recuerden el Deuteronomio, ¿no? Él les enseñó a la generación que iba a entrar nuevamente la ley y quedó escrito en tablas. Así que Sansón peca por no conocer o peca porque es un poco más malo que la ignorancia y peca por prevaricación. Pecó sabiendo. Eso es lo que representa Jueces. Una sociedad que sabiendo la santidad del Señor, aún así le vale y peca. Y no solo eso, arrastra a sus papás a pecar porque les lleva y les da la miel. Y aquí están los dos ejemplos. Uno toca el cadáver y el otro, los papás, no sabían, pero eso no los quita de ser culpables. Entonces uno diría, bueno, los papás que no sabían. Bueno, y la enseñanza, recuerden, ¿no? Dentro de las leyes del Señor y los mandatos, honrar a los padres, claro, pero recuerden como dice Pablo, ¿no? No hagan enojar a sus hijos. eh, un padre tiene que enseñar bien a sus hijos, un, un cristiano maduro, un pastor que está basado en las características de los sacerdotes, por cierto, los criterios de Primera de Timoteo, es una lectura orgánica de las Escrituras. Pablo cita Antiguo Testamento en el Espíritu, claro, eh, pero bueno, parte de todo eso es que los hijos de alguien, pues, sean con fruto espiritual, ¿no? Y no es como idolátricamente lo considera, por ejemplo, a veces la malversión de Westminster por los presbiterianos. No estamos hablando de que los hijos por default van a ser cristianos, sino que estamos hablando de que uno en su casa tiene que, siendo cristiano, enseñar a Cristo, modelar a Cristo. Eso es lo que dice Josué: "Mi casa y yo adoraremos al Señor", y no estamos entendiendo que el 100% de su casa eran cristianos, ¿no? Estamos entendiendo que Josué es nuestro hermano y es cristiano, sí, ya dijimos, somos un solo pueblo, y a lo mejor era el único de su familia, ¿no? Pero él siendo cristiano y cabeza de familia, él dice que toda su casa lo van a obedecer al Señor, les guste o no les guste. Entonces, los padres de Sansón probablemente le enseñaron la ley a Sansón, pero tenían que estar más fijados de dónde iba su hijo, ¿no? Porque ya había ocurrido la unión de pueblos en yugo desigual, ya había pasado en esa parte de la historia. Entonces, los padres no sabían, claro que sí sabían, y ver a dónde iba Sansón, qué estaba haciendo, de dónde viene la miel. La miel representa pecado en Antiguo Testamento, ¿no? Usualmente, o representa bendición de Dios, depende de la fuente. Si la miel la obtengo yo por mis propios medios, usualmente es pecado, claro. Si la miel es de parte del Señor en Canaán como una bendición del Señor, la miel es bendición. Entonces, Sansón la obtuvo por el Señor o la obtuvo de un animal inmundo cuando él iba justamente a pecar. La obtuvo de pecado.
y se la dio a sus padres, y ellos no preguntaron, no dijeron: "¿De dónde viene la miel? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué te casaste en yugo desigual? Tu vida tiene que ser para el Señor". Entonces, por eso es que no hay inocentes. Los padres de Sansón, en ese caso, por ejemplo, no son inocentes. Aunque parecieran, hay mucho trasfondo de base que nos dice: "Oye, ¿por qué no estaban intentando darle gloria al Señor y amar al prójimo, a su hijo? Preguntándole qué está haciendo, disciplinándolo, corrigiéndolo". Recuerden Proverbios, a lo mejor una nalgadita a Sansón hubiera sido profiláctica, ¿no? Preventiva, pero para el Señor no se le escapa su santidad. Entonces, ya dijimos, testificar de forma adulterada, pecado contra el Señor. Tomar de algo impuro un cadáver o tocar algo impuro, lo que sea, pecado contra el Señor. Ya vamos a ver los capítulos que hablan más sobre impureza del 11 al 15. Pero la tierra tenía que ser santa para el Señor. Era el lugar donde residía la morada del Señor en el sentido del tabernáculo del Señor, tabernaculizar, del sello con su pueblo. Somos un solo pueblo, ya lo hemos dicho, pero era ese sentido, ¿no? De que si ahí estaba Dios, entonces, eh, en el sentido de sellar y tabernaculizar con el pueblo, en el sentido de Manuel, Dios con nosotros, entonces todo tenía que ser santo, la tierra, el pueblo, los animales, no podía haber impurezas. Y también eso usualmente se nos hace un poco injusto, porque decimos: "Bueno, ¿y yo qué? Bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? No, ¿y yo qué? Todo, porque yo pequé contra Dios, porque yo maté a Cristo. Yo, con mis mentiras, con mis palabras lisonjeras, maté a Cristo. Tomando el fruto en Edén, maté a Cristo. Entonces, ¿y yo qué? Yo soy culpable de todo", ya dijimos. Si el Señor exige santidad en su tierra, tiene todo el derecho porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿O no dicen las Escrituras? En Génesis, en Salmos, en Job, en Revelación, en los proféticos, ¿no dicen que Él creó el cielo, la tierra, las estrellas, los cuerpos celestes, que Él les da el orden, que Él dice cuándo sale el sol, cuándo sale la luna, cómo la luna refleja la luz del sol, que Él contuvo los mares, que Él hizo bajar las aguas para que salieran las montañas, en el sentido de que ya existían las montañas porque Él las creó, pero cuando contuvo los mares, bajaron las aguas y resaltaron las montañas, que Él aplastará las montañas y aún más aplastará los valles, que Él formó a Leviatán y Él lo contiene y Él lo alimenta y que Él se divierte con Leviatán y con Behemoth, que mismo Job sí se dice que es un cocodrilo y que es probablemente un hipopótamo, pero la cuestión es animales que con las manos nosotros no podríamos controlar con las manos, ¿no? Del Señor es la creación y la gloria y la honra. Así que Él tiene todo el derecho de decir que si un lugar es santo para Él, es lo mínimo, porque ya lo matamos en la cruz. Recuerden, ya matamos al único santo en la cruz. Así que lo mínimo que podía exigir Él es que no tocáramos una impureza, que no nos contamináramos con el pecado. Hoy, como lo entendemos, no nos contaminemos con el pecado, no toquemos impurezas, no seamos empiristas o empíricos, no le juguemos a la tentación, al contrario, alejémonos de la tentación. Entonces, si yo no quería tocar un animal inmundo, ¿qué tenía que hacer? Alejarme del animal inmundo o de la situación de tocarlo, ¿no? No vaya a ser que me resbalara y lo tocara, ¿no? Entonces, hoy estamos llamados a tontearle con el pecado para resistir o alejarnos, a alejarnos, es lo que nos dice el Señor. Nos lo recuerda en la oración, en el Padre Nuestro. Entonces, no toquemos impurezas, separémonos de la tentación, separémonos de la ocasión de pecar, oremos en todo momento y lugar, Espíritu Santo que vive en nosotros, guiados por las Escrituras que Él mismo nos enseña para resistir la tentación con su sabiduría, para gloria de Dios y para amor al prójimo. Y con este versículo que continúa, terminamos, bueno, los siguientes versículos, porque la verdad es que es un capítulo largo, habla de situaciones muy específicas de pecado, pero ya vamos aprendiendo que Levítico 5 es importante para nosotros como cristianos. Versículo 4: si alguien jura a la ligera con sus labios, para mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado, y para expiación por su pecado cometido presentará ante Jehová una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación. Entonces, aquí ya hablamos de juramento. Ya dijimos, testificar de forma alterada o adulterada, que básicamente también implica como en juramentos ligeros, pero siempre y cuando no se dijera el nombre del Señor o se jurara como, diciendo que aseguráramos que fuera verdad, sino que te dijera un testimonio adulterado. No está tanto la idea como de decir que es el mismo exacto pecado, sino que estamos hablando a lo mejor
de pecados distintos. O sea, a lo mejor sí, testificar de forma adulterada o de forma con injusticia es jurar en vano porque estamos testificando contra alguien más o contra el Señor. Pero aquí jurar por los labios, yo podía jurar por otras cosas que no implicaran un testimonio de otra persona o del Señor, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor es tan específico que engloba las 2 cosas. O sea, por ejemplo, testificar que contra alguien en su contra es decir: "Ah, bueno, pues esta persona, por ejemplo, cometió este pecado y yo me quedo con su tierra", ¿no? Que es lo que estaban haciendo, por ejemplo, en la época de Miqueas, los ricos con los pobres, ¿no? En Jerusalén, le estaban quitando las tierras a los pobres, inventándoles cosas. Algo muy repudiado por el Señor y que todavía hacemos hoy en día. Y jurar a la ligera con los labios, a lo mejor era decir: prometo que realmente pasó esto", ¿no? En mi vida, ¿no? A lo mejor, yo no sé, eh, debo cierto dinero y digo: prometo que voy a pagar tal día antes de tal día", ¿no? Pero yo sé que no. Solo estoy excusándome para a lo mejor irme, que no me encuentren o yo qué sé, ¿no? Y las personas a veces juran, ¿no? O a veces decimos promesas a lo tonto y ligero, y por eso Jesús nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿no? Entonces, son situaciones parecidas, pero, pueden ser distintas. Sí tienen la base de jurar en vano y de mentir, pero vean cómo este pecado es, específico, ¿no? Dice: "Si alguien jura a la ligera con sus labios para mal o para bien, jura a la ligera para mal o para bien". ¿Podríamos jurar a la ligera para bien? Sí, abrimos la boca muy fácil. Dice Proverbios, ¿no? Nuestra lengua nos lleva a pecar demasiado. Abrimos la bocota muy fácil. Entonces, es jurar también para bien a la ligera. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Jefté. Jefté es un claro ejemplo de jurar para bien, porque él juró ofrecer a su hija si había victoria para el pueblo de Dios. Entonces, el objetivo es bueno, es la victoria del Señor. Lo que está jurando es malo porque le está jurando matar a otra persona. Entonces, podría verse como jurar para bien, pero en realidad está cometiendo un pecado. Y vean lo que tenía que hacer Jefté si hubiera también hecho la ley. Hablando justamente de jueces, por eso jueces es muy importante verlo con la base de Levítico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tuvo que haber hecho Jefté? Arrepentido, tuvo que ir a pedir perdón, confesar sus pecados, cargar con su culpa y ofrecer un sacrificio, pero no a su hija. ¿Qué era peor? ¿Matar a su hija o aceptar que él se equivocó hablando a la ligera para bien, que transgredió como 4 mandamientos o más del Señor, y hacer un sacrificio y humillarse enfrente de Dios y del prójimo, y decir: "La regué, perdóname, Dios, soy tonto, hablé rápido, perdónenme, pueblo, porque los puse en una situación de pecado, perdóname, hija, porque pensé en hacer esto contigo, y, Dios no es asesino, Dios es vida, al contrario, Dios es justo, y yo no, entonces perdónenme, voy a mejorar en el Señor y voy a obedecerlo, y voy a repasar la ley porque claramente no la domino, porque no obedezco al Señor, o no la tengo en la mente, o sí me la sé, pero aún así yo decidí que valía más mi orgullo de ganar una guerra que la vida de mi hija y, claro, el amor al Señor. Porque hay otra persona a la que el Señor sí le pidió que diera a su hijo, pero lo detuvo. Abraham lo detuvo, o no lo detuvo el Señor. ¿Lo dejó matar a su hijo o lo detuvo? ¿Y por qué Jefté se sintió muy orgulloso de sí dar a su hija? Por vanidad de vanidades, porque somos culpables, somos malos. ¿Qué es que haber hecho Jefté? Al percatarse, resultaba culpable y tuvo que haber dado este sacrificio, confesar aquello en que ha pecado, aunque nos duela confesarlo ante el Señor y ante el prójimo, algo que no hacemos hoy en día, pero que tendríamos que hacer en nuestras congregaciones, dejar de hablar tanto de tonterías como de qué tipo de ropa es adecuada, ¿no? Ya sabemos que es vestir de forma decorosa para con el Señor, ya sabemos, hay muchas formas de vestir de forma decorosa, muchas formas, ¿no? Los jeans o los pantalones de vestir pueden ser usados de forma decorosa o pueden ser usados de forma inadecuada. Ya lo sabemos. Vamos a seguir hablando de leche espiritual y de tonterías, de falsos maestros. Ya sabemos que son falsos maestros, solo tienen que leer su palabra. Sí está bien hablar de falsos maestros y exponerlos, pero 1 o 2 videos, pero 50, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar y hablar de tonterías o empezar a hablar de la palabra de Dios y obedecerlo? Entonces, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Tenemos que confesar pecados en nuestra congregación y con el Señor diario, claro, y también con nuestra congregación.
pero no de la forma inadecuada que lo hacen muchas iglesias antinomianistas, ¿no? No exponiendo para, evidenciar a la gente, ¿no? Sino realmente haciéndolo uno mismo, ¿no? No, o sea, no siendo chismoso en otras palabras, no, justamente hablando en contra de mi prójimo, ¿no? Decir: "Fulano hizo esto, fulano hizo esto, fulano hizo esto en la semana". No, eso está mal, porque, ¿yo qué hice mal?, ¿no? Muchas cosas. Entonces, más bien es decir: "¿Saben qué, hermanos? La regué en esto, perdónenme, ya le pedí perdón a Dios, voy a mejorar". Pero no lo hacemos porque queremos aparentar que somos el cristiano del año, y no queremos trabajar nuestra culpa con el Señor y con el prójimo, y tenemos que hacerlo. Háganlo, tenemos que empezar a hacerlo y hacerlo cada vez más, porque es lo que el Señor nos pide aquí. Quizás por eso la gente no quiere leer Levítico, y porque el hijo del pecado quiere pensar que está bien, ¿verdad? Quiere pensar que es justo y que el Señor es injusto, pero no, es al revés. El Señor es justo y nosotros somos injustos. Entonces, confesar pecados, y para expiación por su pecado cometido presentar ante Jehová una hembra del rebaño. Vean, el Señor era bueno, nos permitía dar una hembra, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le haría expiación por su pecado. Entonces, había salvación en el Señor, profetizada hacia Cristo, profetizado, por supuesto, de forma perfecta en Cristo, quien no pecó. Pero el Señor siempre ha sido bueno. Vean cómo el corazón del Señor es el mismo en Antiguo y Nuevo Testamento. Él es fiel, lleno de gracia y verdad y de justicia y de rectitud. Versículo 7: pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa con la cual pecó 2 tórtolas o 2 palominos para Jehová, uno como víctima por el pecado y otro para holocausto, y los llevará al sacerdote. Entonces vean cómo siempre la base de todo es holocausto. Aquí está una ofrenda de Levítico 5 y una ofrenda de holocausto. La base siempre es acercarnos al Señor. Cristo nos acercó al Padre. Entonces, eso es holocausto, ganancia primaria de la cruz, acercarnos al Padre. Estábamos lejos del Padre, ahora estamos cerca del Padre. Más perdonar pecados, y son 2 cosas distintas. Complementarias, sí, en cadena, sí. Jesús las gana todas en la cruz, en una ocasión, pero son cosas específicas que nos hacen ver a Cristo y decir: "Cristo es perfecto, Cristo es perfecto, Cristo es perfecto, Cristo es perfecto, Cristo es perfecto". Y con esto concluimos el día de hoy. Los llevará al sacerdote, este presentará primero al que es víctima por el pecado, y de uña a uñada le hará un corte en la cabeza desde el cuello, pero no la separará. Esto ya le explicamos por qué, para no manchar, era distinto que con animales más grandes. Salpicará parte de la sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces, vida por vida. Nuevamente aquí vemos. Cristo nos ha perdonado los pecados, pero eso no nos da licencia para pecar, al contrario, nos genera un nuevo yugo, pero un yugo cuya carga es ligera. Obedecer al Señor, meditar en sus escrituras y obedecerlo. Siempre. Confesar pecados y recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Pues bueno, eso es todo por hoy. Los amamos mucho en el Señor. Oraremos por ustedes y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.